Fue un hombre capaz de pasar de la pobreza al poder absoluto. Un militar brillante que defendió un gobierno y después lo destruyó. Un presidente que gobernó con mano dura y terminó sus días lejos de México, olvidado y despreciado por muchos. Su nombre, Victoriano Huerta. Muera Victoriano Huerta, muera el gobierno fatal. Antes de convertirse en su enemigo, Huerta fue uno de los principales defensores del gobierno de Francisco I. Madero. En 1912 fue enviado a combatir la rebelión de Pascual Orozco y logró importantes victorias en las batallas de Arellano y Bachimba. Durante un breve periodo, Huerta fue visto como el militar que había salvado la presidencia de Madero. Sin embargo, esa relación terminaría con una de las traiciones más famosas de México. La caída de Francisco I. Madero no fue simplemente una rebelión militar. Detrás del movimiento existió una conspiración política conocida como el Pacto de la Embajada, donde Victoriano Huerta, Félix Díaz y el embajador estadounidense Henry Lane Wilson acordaron el futuro del gobierno mexicano. Aquel acuerdo abrió el camino para que Huerta llegara al poder, pero también marcó para siempre su nombre como símbolo de traición. Para darle una apariencia legal al golpe contra Madero, ocurrió uno de los episodios más extraños de la historia presidencial mexicana. Pedro Lascurain asumió la presidencia de México, pero solamente durante unos 45 minutos. Su único acto importante fue nombrar a Huerta como secretario de Gobernación y después renunciar. Así, mediante una maniobra política, Huerta logró ocupar la silla presidencial. Aunque la historia suele recordarlo como un general poderoso, Victoriano Huerta nació lejos de los círculos de poder. Vino al mundo en Colotlán, Jalisco, dentro de una familia de raíces indígenas wixárikas y en medio de grandes carencias económicas. Su infancia parecía destinada al anonimato, pero aquel niño que creció en un ambiente humilde terminaría llegando hasta la presidencia de México. Un ascenso extraordinario que pocos habrían imaginado. Cuando tenía apenas 15 años, Victoriano Huerta tuvo un encuentro que cambiaría su vida. El general Donato Guerra llegó a Colotlán buscando a un joven que supiera leer y escribir. En aquella época eran pocos quienes tenían esa preparación, y Huerta destacó por su disciplina y excelente caligrafía. Su talento llamó tanto la atención que recibió una recomendación para ingresar al colegio militar. Una simple hoja escrita terminó abriendo la puerta hacia su carrera militar. Antes de ser conocido como dictador, Huerta fue considerado un estudiante excepcional. En el colegio militar destacó en matemáticas, astronomía, ingeniería y topografía. Sus profesores veían en él una mente privilegiada y una gran capacidad para la estrategia. En 1876 se graduó como teniente de ingenieros, iniciando una carrera que lo llevaría desde los campos de batalla hasta la presidencia de México. Durante casi una década, Huerta no estuvo combatiendo, sino estudiando el territorio nacional. Como miembro de la Comisión Geográfica Exploradora, recorrió distintas regiones de México realizando mediciones y ayudando a crear mapas modernos del país. Paradójicamente, antes de dividir a México con una guerra civil, dedicó años a conocer y documentar cada rincón de la nación que algún día gobernaría. Cuando Porfirio Díaz lo envió a combatir la guerra de castas en Yucatán, Huerta demostró una faceta que marcaría su reputación. Su estrategia fue extremadamente dura. Utilizó la fuerza militar para someter a los rebeldes mayas y dejó una imagen de comandante implacable. Desde entonces comenzó a construirse la fama de un hombre que no dudaba en usar métodos brutales para conseguir sus objetivos. Durante la campaña contra Orozco, Pancho Villa servía bajo las órdenes de Huerta. La relación entre ambos era complicada y terminó en un enfrentamiento cuando Villa fue acusado de desobediencia. Huerta ordenó fusilarlo. Villa ya estaba frente al pelotón cuando un telegrama enviado por Gustavo a Madero llegó a tiempo para detener la ejecución. Por cuestión de minutos, México conservó a uno de sus revolucionarios más importantes. Uno de los aspectos más conocidos de Huerta fue su relación con el alcohol. Su bebida favorita era el coñac, especialmente la marca Genesee. Diversos testimonios de la época aseguraban que era frecuente verlo acompañado de una botella mientras atendía asuntos políticos. Su alcoholismo terminó afectando su salud y años después sería una de las causas de su muerte.
Aunque ocupaba la presidencia, Huerta no siempre gobernaba desde los grandes salones oficiales. Algunos cronistas aseguraban que prefería reunirse con funcionarios en lugares como el Café Colón o la cantina El Globo. Entre copas y largas conversaciones tomaba decisiones políticas importantes. Estas historias ayudaron a construir la imagen de un presidente alejado del protocolo y rodeado de una atmósfera de excesos. Los famosos lentes oscuros de Huerta no eran solamente parte de su apariencia. Durante años de campañas militares y largas jornadas trabajando con mapas y documentos, sufrió graves problemas de visión. Llegó a perder temporalmente la vista de un ojo y padeció dolores constantes. Con el tiempo, aquellos lentes se convertirían en un símbolo de su personalidad fría y misteriosa. Huerta creía profundamente en la disciplina militar. Durante su gobierno impulsó medidas para llevar esa mentalidad a las escuelas públicas, promoviendo ejercicios físicos, formación y una educación con fuerte influencia castrense. Para sus seguidores significaba orden y preparación. Para sus críticos, era una muestra de que el país comenzaba a ser gobernado como un enorme cuartel militar. En un gobierno donde la oposición era perseguida, Belisario Domínguez decidió hablar. Desde el Senado lanzó fuertes acusaciones contra Huerta, señalándolo como responsable de la crisis que vivía México. Sus palabras tuvieron consecuencias. Poco después fue secuestrado y asesinado por hombres relacionados con el régimen. Su muerte convirtió a Domínguez en un símbolo de libertad de expresión y en uno de los grandes mártires de la revolución. Victoriano Huerta tenía uno de los automóviles más lujosos de México, un elegante Packard que representaba su poder y posición. Pero cuando perdió la presidencia y abandonó el país, dejó atrás aquel símbolo de autoridad. El vehículo fue confiscado por revolucionarios y terminó, según diversos relatos, en manos de Pancho Villa. Una ironía histórica. El automóvil del hombre que intentó destruirlo terminó transportando a uno de sus mayores enemigos. Después de perder México, Huerta no aceptó fácilmente su derrota. Desde el exilio buscó aliados que pudieran ayudarlo a regresar al poder. Durante la Primera Guerra Mundial intentó acercarse al Imperio Alemán, incluso planteando una alianza que pudiera perjudicar a Estados Unidos. El plan nunca se concretó, pero demuestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar para recuperar la presidencia. Durante años, Huerta había ordenado arrestos y persecuciones contra sus enemigos. Pero en 1915 la situación cambió. Mientras intentaba organizar un nuevo levantamiento armado junto a Pascual Orozco, fue detenido por autoridades estadounidenses en Nuevo México. Acusado de violar las leyes de neutralidad de Estados Unidos, el antiguo presidente mexicano pasó de ser hombre de poder a convertirse en un prisionero. Cuando Victoriano Huerta murió en 1916, su nombre todavía provocaba fuertes sentimientos entre sus enemigos. Por temor a posibles ataques contra sus restos, su entierro se realizó discretamente en El Paso, Texas, lejos de México y sin los honores que recibieron otros personajes históricos. Terminó sus días como un hombre exiliado. El antiguo presidente que había controlado ejércitos terminó descansando casi en el anonimato. Durante la Revolución Mexicana, las canciones también fueron armas. Una de las más famosas fue La Cucaracha, cuya letra fue modificada para burlarse de distintos personajes, especialmente de Victoriano Huerta. Sus enemigos aprovecharon su apariencia, sus lentes oscuros y su fama de bebedor para convertirlo en objeto de sátira. Mientras Huerta intentaba imponer autoridad con soldados y armas, el pueblo respondía con versos que recorrían todo México. Victoriano Huerta sobrevivió a guerras, conspiraciones y enfrentamientos políticos. Muchos imaginaron que moriría en una batalla o asesinado por sus enemigos, pero su final fue muy diferente. Murió en una cama en El Paso, Texas, en 1916, víctima de una fuerte cirrosis causada por años de alcoholismo. El hombre que gobernó México durante una de sus etapas más violentas terminó sus últimos días lejos del poder, lejos de su país y marcado por la controversia. Victoriano Huerta fue un personaje lleno de contradicciones. Fue un estudiante brillante, un ingeniero militar destacado y un estratega capaz de obtener importantes victorias. Pero también fue un hombre que traicionó a Madero. Tomó el poder mediante un golpe de estado y dejó una profunda herida en la historia de México.
Su nombre sigue generando debate más de 100 años después, porque la historia de Huerta no es solamente la de un militar que llegó a la presidencia. Es la historia de un hombre que pasó de ser una promesa brillante a convertirse en villano, en uno de los personajes más polémicos de la Revolución Mexicana. O al menos, eso cuenta la historia.